Tiene hasta el lunes para salir del país. Amenazaron al nuevo abogado de Nicolás Petro. El abogado denunció en la fiscalía una llamada en la que le advertían un plazo para dejar el país horas antes de la audiencia preparatoria. Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, 2 días antes de la reanudación de las audiencias preparatorias al juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, el nuevo abogado de la defensa, Alejandro Carranza, recibió una llamada en la que le advertían que tenía que salir del país justo antes de la diligencia en la ciudad de Barranquilla. El abogado denunció en la fiscalía luego de que la llamada, con la amenaza, se repitiera a su esposa, también abogada y quien lidera, junto a Carranza, importantes procesos en diferentes partes del país y en escenarios bastante complejos de la vida judicial, como extinción de dominio, derechos humanos, medio ambiente y hasta tierreros en Villavicencio. Nicolás Petro le ganó un round a la presencialidad en los juzgados de Barranquilla. No volverá a los juzgados. Delincuente. ¿Aló, Alejandro Carranza? Abogado. Sí, señor. ¿Con quién? Delincuente. Don Alejandro Carranza, usted tiene hasta el lunes para salir del país, hijueputa, por meterse con los llaneros. Usted ya es declarado objetivo. Bueno, gente, se confirma, gente, dice que el abogaucho del hijo del asesino ladrón Gustavo Petro hoy denuncia, dice que fue amenazado, gente. Este es un plan de estos asesinos de izquierda comunista. Recordemos de que la mayoría del pueblo colombiano quiere de que haya una condena en contra del asesino ladrón, hijo del máximo guerrillero, ladrón y criminal de Colombia. Y aquí nadie ha amenazado a nadie. Este es un plan de estos asesinos. Esto es una falsedad. Esto es un montaje de estas ratas criminales. Ahora el abogaucho de esta rata criminal está pidiendo, gente, de que por favor se suspenda las diligencias y que la prensa no pueda, gente, transmitir las diligencias. Estas ratas tienen un plan, gente, de que el pueblo colombiano no se dé cuenta de quién es realmente el hijo del máximo criminal y asesino de Colombia. La fiscalía revelará explosiva información sobre el hijo del máximo ladrón, y esto es a lo que estos asesinos están temiendo. Ahora salieron el hijo del guerrillero y el abogaucho a decir de que son víctimas de amenazas y que están siendo perseguidos. Gente, esto es pura falsedad de estas ratas de izquierda comunista. Esto es un plan para engañar a la justicia y así lograr de que los medios de comunicaciones no estén pendientes de lo que la fiscalía va a revelar de este asesino, de este hijo, de este máximo ladrón, de que va a revelar cómo el hijo de Gustavo Petro recibió plata del narcotráfico para financiar la campaña de su propio papá. Escuchen estos explosivos audios. La petición que le hago es con base en el artículo 152 del Código de Procedimiento Penal y con base en la sentencia C429 del 2020 de la Corte Constitucional. Mediante esta petición quiero pedirle que de manera temporal, aplicando precisamente ese precepto sobre cómo solucionar la tensión entre los derechos, se ubique ese deber de garantizar un principio en esta actuación para que se restrinja de manera temporal el acceso al público y a la prensa en este caso. Con el fin, su señoría, de proteger la dignidad, la integridad y la vida de mi representado y su familia, así como la integridad de otros partícipes intervinientes en este proceso. La razón principal de esta solicitud, su señoría, es la protección de mi representado y su familia, quienes han venido siendo objeto de insultos,
insultos, improperios, injurias, calumnias a través de las redes sociales y en la calle, en los sitios públicos. Pero esto, digamos que podría llegar a ser tolerable en la medida que se entiende el papel que se tiene en la sociedad. No obstante, su señoría, esto ha venido increciendo, ha venido en un crecimiento, en un discurso de odio que ya tiene alerta todo el sistema de seguridad y de protección, sobre todo porque se recibieron amenazas para atacar la vida del bebé o el hijo infante de mi representado, que es algo pues, que ya no se puede tolerar y que desde todo punto de vista debe exigirse al Estado social. Tiene hasta el lunes para salir del país. Amenazaron al nuevo abogado de Nicolás Petro. El abogado denunció en la fiscalía una llamada en la que le advertían un plazo para dejar el país horas antes de la audiencia preparatoria. Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro Fot, 2 días antes de la reanudación de las audiencias preparatorias al juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, el nuevo abogado de la defensa, Alejandro Carranza, recibió una llamada en la que le advertían que tenía que salir del país justo antes de la diligencia en la ciudad de Barranquilla. El abogado denunció en la fiscalía luego de que la llamada, con la amenaza, se repitiera a su esposa, también abogada y quien lidera, junto a Carranza, importantes procesos en diferentes partes del país y en escenarios bastante complejos de la vida judicial, como extinción de dominio, derechos humanos, medio ambiente y hasta tierreros en Villavicencio. Nicolás Petro le ganó un round a la presencialidad en los juzgados de Barranquilla. No volverá a los juzgados. Delincuente. Aló, Alejandro Carranza. Abogado. Sí, señor. ¿Con quién? Delincuente. Don Alejandro Carranza, usted tiene hasta el lunes para salir del país, hijueputa. Por meterse con los llaneros, usted ya es declarado objetivo. Contexto exclusivo, un informe en poder de la Fiscalía advierte amenazas de muerte contra Nicolás Petro y su familia a pocos días de audiencia decisiva. El abogado Carranza no tiene confirmado el origen de las amenazas, si casualmente es por asumir la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro o por los otros procesos que ha tenido en su poder. Lo cierto es que las intimidaciones tienen como objetivo frenar su actividad como defensor en los espacios y procesos bajo su responsabilidad. Por otro lado, debo señalar que recientemente asumí la defensa del señor Nicolás Petro, hijo del actual presidente de la República. En este sentido, desconozco si las amenazas provienen de personas simpatizantes de la derecha, considerando que el señor Nicolás también ha sido víctima de las mismas, o si, por el contrario, tienen su origen en los tierreros de Villavicencio, señala la denuncia por las amenazas. Justamente, Semana reveló un informe forense con una serie de amenazas en contra de Nicolás Petro y su familia. Intimidaciones que incluían a su esposa, Laura Ojeda, y a su pequeño hijo de 1 año de edad. El documento reveló en detalle la forma y el tipo de amenaza que llegó al hijo del presidente de la República cuando estaba por retomar las audiencias de su caso. Allá arriba, mijo, hay un Dios que lo ve todo por delante y por detrás. Ojalá uno de esos deseos y haga justicia divina, te mueras tú y tu hijo y tu esposa. Una persona menos en el país. Descansaría la carga del país y de los humanos, advierten las amenazas que fueron sumadas en los informes aportados a la Fiscalía. El ente acusador en el caso de Nicolás Petro abrió una investigación formal y un grupo de agentes del EC que adelantan todos los actos de verificación para determinar el grado de riesgo y el responsable de lanzar las amenazas en contra del exdiputado del Atlántico. El abogado Carranza no tiene tanta suerte como el hijo del presidente y espera que una vez radicada la denuncia que fue puesta en conocimiento también de la Unidad Nacional de Protección, se tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de su familia.